La primera vez que escuchas la palabra estabilidad en la España de los últimos años de Franco, suena a algo tibio, casi cómodo. Pero imagina esto. Una pareja alemana baja de un autocar en la costa, él con cámara al cuello, ella con un vestido ligero que parece hecho para el sol, huele a crema bronceadora, a cerveza fría, a sal. En el paseo marítimo, un cartel enorme promete Spain is different. La música de un chiringuito late como si el país fuera una fiesta que nunca termina. A 200 calles de ahí, ni siquiera a 200 kilómetros, a 200 calles, un hombre está sentado en una silla, con la así, espalda recta, las manos atadas, no ve el mar, no huele la sal, huele metal y lejía, oye pasos, oye llaves, oye cómo alguien repite un nombre, el suyo, como si fuera un objeto. En la pared, una bombilla desnuda convierte el aire en una sopa caliente. El hombre intenta tragarse el miedo, y lo que se traga es una mezcla de saliva y bilis. Y ahora el contraste que te deja la boca rara. Cuando la pareja vuelve al hotel, se ríen enseñando las fotos del día, y esa misma noche, en otra ciudad, alguien firma una sentencia con tinta limpia, como si firmara la cuenta de un restaurante. Eso era la estabilidad, toallas blancas en la playa, y sótanos sin ventanas. Y lo más inquietante no es que pasara, lo más inquietante es que parecía que podía durar para siempre, porque desde fuera todo encajaba como un reloj. Carreteras nuevas, fábricas rugiendo, anuncios modernos, televisores iluminando salones, un país que por fin se compraba su propio coche pequeño, orgulloso, apretado y feliz como una lata brillante. El símbolo doméstico, de que estamos saliendo adelante, pero por debajo del esmalte había una grieta, y esa grieta iba a convertirse en un sonido, un zumbido, un murmullo que se colaba por los pasillos, por los bares, por las universidades, por las parroquias, por las oficinas, hasta llegar al corazón mismo del régimen. Al principio era solo un presentimiento, una sombra detrás del cartel luminoso. Algo va a cambiar, y ahí empieza nuestra historia. Los últimos años de una época que parecía estable, y que en realidad estaba temblando. En 1969, el régimen hace algo que para mucha gente suena a promesa de continuidad. Designa sucesor. La escena, en apariencia, es solemne, impecable, casi tranquilizadora. Se habla de futuro como quien habla de herencia. Ordenada, prevista, atado y bien atado. La palabra transición aún no es el lema popular, pero el concepto ya flota. Y lo que debería calmar, empieza a inquietar. Porque cuando un sistema anuncia su sucesión, sin querer está confesando algo. Que su líder no es eterno. Mientras tanto, la vida cotidiana ofrece una sensación real de progreso. No es propaganda vacía. Hay gente que por primera vez viaja, compra electrodomésticos, llena la nevera, ve series, sueña con apartamentos. España se mueve. El turismo trae divisas y trae ideas. Llegan modas, músicas, cortes de pelo. Y con esas modas llega una comparación silenciosa. ¿Y por qué allí sí y aquí no? Nadie lo dice en voz alta en el lugar equivocado, pero se piensa, se comenta con cuidado, se ríe con una risa rara que es mitad chiste, mitad prudencia. En las ciudades, el ruido de los motores y el brillo de los escaparates construyen una imagen. Normalidad. Y esa normalidad, por primera vez en mucho tiempo, se vuelve una tentación. La gente quiere creer, quiere respirar. Quiere que la política no le muerda los tobillos cada mañana. Quiere estabilidad, sí. Y también quiere algo más. Que esa estabilidad no sea una jaula. Porque la estabilidad, en un país que aún vigila lo que dices, lo que lees y con quién te reúnes, no es exactamente paz. Es silencio administrado. Hay una escena cotidiana que lo resume. Un hombre compra un periódico, lo dobla bajo el brazo y antes de abrirlo mira alrededor. No porque tenga un secreto enorme, sino por costumbre. Esa mirada breve, ese microsegundo de ¿hay alguien? Es la cicatriz invisible de una época. En las universidades el ambiente es eléctrico. Los pasillos tienen ese olor mezcla de tiza y café barato. Y algo más. Desafío. Los estudiantes no son solo jóvenes, son un termómetro. Y la temperatura sube. Cuando se juntan, el régimen escucha un eco antiguo. El miedo a la calle. Las huelgas y las protestas aparecen y desaparecen como chispas, una chispa aquí, otra allá. El régimen intenta apagar sin que el humo se vea desde la playa. A veces lo logra, a veces no. Y cada vez que se prohíbe algo, el simple acto de prohibirlo lo vuelve más deseado.
Es como si la censura, sin querer, hiciera publicidad, pero lo más inquietante para el poder no es solo la protesta, es la mezcla, porque poco a poco, en ese final de época, se empieza a romper una idea que parecía inamovible, que los descontentos eran pocos, marginales, 4 alborotadores. No. Empieza a haber obreros, estudiantes, profesionales, curas jóvenes, vecinos, gente que no encaja en el estereotipo del enemigo. Y eso descoloca, porque ¿cómo reprimes sin mancharte cuando el que protesta podría ser tu sobrino, tu compañero de fábrica, el hijo de tu vecina, o incluso el sacerdote que te bautizó? En 1970 llega un golpe de realidad con forma de juicio. El proceso de Burgos. De repente, el país estable se ve obligado a mirar un escenario donde se discute vida o muerte. Las palabras pena de muerte no suenan a pasado, suenan a presente. La estabilidad se vuelve amarga. Piensa en la estética de aquel momento. Trajes oscuros, bancos de madera, papeles, sellos, todo legal, todo formal. Es una violencia con corbata, una violencia que no grita en la calle, pero firma, y cuando la violencia firma, produce un tipo de asco particular, el asco del despacho, del sello, de la máquina de escribir golpeando, letras que deciden si un cuerpo sigue respirando, y en paralelo, en el país de las luces, alguien enciende la televisión y ve imágenes cuidadosamente filtradas porque el régimen sabe algo esencial. Las historias se controlan no solo con policía, sino con relato. Si la gente cree que todo está bien, un poco más. Sin embargo, el mundo mira, y cuando el mundo mira, la sala se siente más pequeña. Aparecen presiones, críticas, protestas internacionales, y ahí surge el primer gran giro emocional de estos años. El régimen, que se presenta como roca, empieza a mostrar que también calcula. La roca negocia. La roca escucha el viento, se conmutan penas, se busca no crear mártires demasiado evidentes, se intenta contener el daño, y sin querer se envía un mensaje a la sociedad. Se puede empujar. Si empujas suficiente, algo cede. Eso es dinamita para una dictadura. La idea de que no es invulnerable, al mismo tiempo, dentro del propio sistema, la palabra futuro empieza a dividir. Hay quienes quieren mantener el control con mano dura, como si apretando más fuerte se pudiera detener el tiempo. Y hay quienes entienden que el país ya no es el de los años 40, que la economía, el turismo, la educación, incluso la presencia de Europa como horizonte, han cambiado el tablero. Algunos piensan en reformas, otros en maquillaje, pero todos sienten lo mismo, aunque lo disimulen. El reloj corre, y mientras arriba discuten, abajo vive. En un barrio obrero, un hombre llega a casa con la camisa pegada al cuerpo. Se sienta, se quita los zapatos como si le pesaran siglos. La radio habla de progreso. Él mira las manos, uñas negras, grietas. ¿Progreso? Sí, pero para él el progreso es un autobús lleno, un sueldo justo, y que su hijo no tenga que bajar la mirada para hablar. En un piso de clase media, una familia estrena televisor. Los niños aplauden cuando aparece la imagen. La madre trae algo de picar. El padre se siente moderno. Y, aún así, cuando el presentador dice una frase demasiado solemne, el padre baja el volumen un segundo, como si alguien pudiera oír desde la pared. Esa es la España final de la época. Un país que avanza y se encoge a la vez, un país que compra futuro, mientras guarda silencio por reflejo, y entonces ocurre algo que, contado rápido, parece un detalle técnico, pero en realidad es una bomba lenta. La modernización crea expectativas. La gente empieza a pensar en derechos como parte del paquete. Si tienes coche, ¿por qué no puedes elegir? Si viajas, ¿por qué no puedes opinar? Si consumes cultura, ¿por qué te tratan como a un niño? Cada nuevo elemento de normalidad es un imán que atrae una pregunta peligrosa. ¿Normal para quién? En los cafés, en las sobremesas, aparece una nueva forma de conversación. La insinuación. Ya no es solo miedo, es ironía, es doble sentido, dicen que, y se comenta, y yo no sé, pero... La lengua se vuelve un laberinto para esquivar paredes, y cuando una sociedad aprende a hablar en clave, también aprende a organizarse. Hay escenas pequeñas que son enormes si sabes mirarlas. Una octavilla doblada en un bolsillo. Una reunión para hablar de fútbol, que en realidad es otra cosa. Un libro que pasa de mano en mano con las páginas marcadas. Una frase escrita en una pared, borrada, al día siguiente, reaparecida la semana siguiente,
como si el muro también estuviera aprendiendo a insistir. A la vez, el régimen intenta mantener la estética de estabilidad, se insiste en el orden, se exhiben inauguraciones, se celebran aniversarios, se repite la idea de continuidad, es una coreografía. Banderas, discursos, aplausos sincronizados, pero la coreografía tiene un problema, requiere energía, y esa energía se obtiene a base de tensión. La tensión se nota en detalles, en el número de policías en ciertos puntos, en los rumores de detenciones, en los estados de excepción, que aparecen como medidas temporales, que vuelven una y otra vez, y aquí llega el momento en que la historia se vuelve, además, casi cinematográfica. La sensación de que el país vive dos películas superpuestas. En la película luminosa, España baila, se vende al mundo, se llena de turistas, se moderniza, se siente joven. En la película oscura, España vigila, controla, castiga, se defiende de fantasmas y crea otros nuevos. Y la mayoría de la gente vive en el montaje de ambas películas. Trabaja de día, sueña de noche, se ríe, se calla, se enamora, se adapta. Porque adaptarse es una forma de supervivencia y, a la vez, adaptarse cansa. Cada año que pasa, la pregunta cambia de forma. Ya no es solo ¿aguantará? Ahora es ¿cuándo se rompe? Y esa pregunta hace que el ambiente se vuelva eléctrico, incluso en la aparente calma, porque la estabilidad, cuando se siente demasiado perfecta, empieza a oler a trampa, y entonces, como un golpe seco sobre la mesa, entra en escena una palabra que pesa más que todas las demás. Violencia. No solo la violencia del Estado, también la violencia de quienes deciden que el sistema no se cambia, hablando. En esos años finales, las acciones armadas se vuelven un elemento que acelera y envenena todo. El régimen lo utiliza para justificar la dureza. La oposición se fractura entre estrategias. La sociedad se tensa. Algunos sienten miedo, otros rabia, otros una mezcla confusa de ambas. Y esa mezcla es precisamente lo que hace que los últimos años sean tan peligrosos. Porque el país está cargándose de emociones contradictorias, alegría por el progreso, orgullo por la modernización, miedo por la represión, asco por la violencia burocrática, esperanza por la idea de cambio, y una pregunta que nadie puede responder sin tragarse saliva. ¿A qué precio? En los despachos se repite una idea como un mantra. Control, control, control. Pero el control es una droga. Cada dosis necesita una dosis mayor, y cada dosis mayor deja más huella. Hay un tipo de imagen que se te queda pegada si la miras de frente. Un pasillo largo, paredes pálidas, eco de botas, una puerta que se abre sin prisa, un hombre que intenta mantener la dignidad mientras su cuerpo tiembla, un papel que se firma con calma, una familia que espera noticias con la mesa puesta, porque en España incluso el miedo se sienta a cenar. Y de nuevo, al día siguiente, el sol sigue brillando, las olas siguen, los turistas siguen, la música sigue. Esa simultaneidad es lo que produce el vértigo. La sensación de que el país puede vivir con dos corazones que laten a ritmos distintos, hasta que de repente uno de ellos falla. En 1971 y 1972, la idea de cambio se vuelve más concreta en el aire, pero todavía no tiene nombre. Es como una tormenta que se anuncia con olor a tierra mojada antes de que caiga la primera gota. Se nota en los murmullos, en las reuniones discretas, en la manera en que algunos periodistas aprenden a escribir entre líneas. En 1900, la forma en que ciertas voces dentro de la iglesia se atreven a tensar la cuerda, en cómo la calle se acostumbra a ver pequeñas desobediencias como si fueran señales de vida, y al mismo tiempo el régimen sigue intentando vender estabilidad como si fuera un producto. Nada cambia, todo está controlado. Pero esa frase, repetida demasiadas veces, se convierte en lo contrario. Una confesión de nervios, porque si realmente todo estuviera controlado, no haría falta repetirlo. Y aquí viene el twist silencioso que va creciendo. Cuanto más habla el poder de estabilidad, más gente empieza a imaginar el cambio. La estabilidad se vuelve el fondo contra el cual el cambio resalta, como una pared blanca donde cualquier sombra se ve enorme. En este punto, la historia aún no ha llegado al golpe que hará temblar el tablero completo. Todavía no. Pero el tablero ya está preparado. Piezas colocadas, miradas tensas, manos sudorosas sobre la madera, y la pregunta que empieza a asomar, todavía pequeña, todavía peligrosa, es esta. ¿Y si el final no llega como un derrumbe, sino como un chasquido? Como cuando se rompe una cuerda que parecía indestructible,
como cuando un coche, a toda velocidad, cambia de carril sin avisar, como cuando el país entero descubre, de pronto, que la estabilidad era una habitación cerrada, y alguien ha encontrado la llave. El aire cambia cuando un sistema que presume de eterno empieza a hacer planes como si fuera mortal, y de repente la estabilidad deja de ser un suelo y se convierte en una cuerda floja. A principios de 1973, en Madrid, hay un tipo de tranquilidad que no es paz, es costumbre. Los ministerios siguen abriendo, los coches siguen pasando, las cafeterías siguen sirviendo café con esa espuma tímida, y en los periódicos, todo parece ordenado como un escaparate. Pero detrás del cristal, el país está lleno de manos apretadas, porque ya no se trata de si habrá cambios, se trata de quién los controla y cuánto va a doler. El régimen intenta blindarse con un movimiento de ajedrez, reorganizar el poder para que funcione sin sobresaltos, y en esa reorganización hay una figura que se vuelve clave, casi como un tapón puesto a presión en una botella a punto de explotar. Luis Carrero Blanco, un hombre asociado a la continuidad, al todo seguirá, al piloto automático de la dictadura. Su presencia es un mensaje, no habrá sorpresas. Y entonces llega la sorpresa. La mañana del 20 de diciembre de 1973 es fría. Madrid tiene ese gris que parece pegado a las fachadas, ese cielo bajo que te hace caminar con la mirada un poco inclinada. Carrero Blanco sale de misa, como hacía habitualmente. La rutina es la armadura. Y la armadura, en ese instante, es precisamente el punto débil. Cuando todo se repite, el que observa puede calcular. El coche avanza por una calle que, en apariencia, es una calle más, pero bajo el asfalto hay un secreto enterrado. Explosivos colocados con paciencia, como si alguien hubiera decidido escribir la historia con una firma de fuego. Y entonces, el mundo hace un ruido imposible. No es un boom de película, es un golpe que te empuja el estómago hacia la garganta, un estallido que no solo rompe cristales, rompe la idea de control. El coche sale disparado, literalmente elevándose, como si la gravedad, por un segundo, hubiera sido derrotada a puñetazos. Hay gente que se queda inmóvil, con la boca abierta, con el cerebro intentando encajar lo que ve. Metal retorcido, humo, gritos, papeles, volando como pájaros blancos y nerviosos, un vehículo que, hasta hace un segundo, llevaba dentro la garantía de continuidad, convertido en un símbolo de vulnerabilidad. Y ahí está el primer gran giro brutal de estos años. El régimen que vendía estabilidad como un producto sólido, descubre que la estabilidad también puede saltar por los aires en pleno centro de la capital. Lo que sigue no es solo duelo oficial, es pánico en traje y corbata. En los pasillos del poder, la pregunta no se dice en voz alta, pero se siente como un sudor frío. Si pudieron hacer esto, ¿qué más pueden hacer? Y la respuesta inmediata es previsible y a la vez escalofriante. Más control, más vigilancia, más detenciones, más obsesión por la seguridad. La cuerda se tensa. Y cuando una cuerda se tensa demasiado, cualquier vibración se vuelve peligrosa. Pero el golpe no llega solo en forma de explosión, llega también por la economía, como una ola que no avisa y te arranca la toalla de debajo del cuerpo. El mundo entra en crisis del petróleo y España no es una isla. La gasolina duele, los precios suben, la sensación de progreso empieza a tener bordes afilados. Donde antes había un optimismo de cada año mejor, aparece una pregunta nueva. ¿Y si no? Para muchos, la estabilidad se había convertido en la promesa de una vida cada vez más cómoda, y cuando esa comodidad se tambalea, la política vuelve a aparecer en la mesa, aunque nadie la haya invitado. El régimen, acostumbrado a administrar silencio, tiene que administrar incertidumbre, y la incertidumbre no se puede censurar tan fácilmente. La notas en el bolsillo, en los barrios los comentarios cambian de tono, en la fábrica la conversación deja de ser solo sobre horas extras, y pasa a ser sobre el coste de la vida, sobre el futuro, sobre lo que no tiene sentido. En casa se apagan las luces antes, se mira la factura con más cuidado, se discute por pequeñas cosas porque la tensión se filtra, hasta en la manera de cortar el pan, y mientras tanto, dentro del sistema, aparece otra grieta. La disputa entre quienes quieren abrir un poco la ventana y quienes prefieren clavarla con tablas, reformistas, inmovilistas, tecnócratas, viejos falangistas. Nombres distintos, pero una misma lucha. ¿Quién controla el relato del después? Porque ya no se trata de si Franco está, se trata de cuando Franco no esté.
Y Franco, mientras tanto, envejece. Su salud se vuelve un tema que flota como un rumor constante. No hace falta que nadie lo diga en voz alta. Se ve en la forma en que se programan apariciones, en las pausas, en los silencios, en el esfuerzo por mantener una imagen de firmeza. La dictadura se había construido alrededor de un hombre, y cuando ese hombre se vuelve frágil, el edificio entero cruje, aunque nadie se mueva. En 1974, el ambiente es una mezcla extraña. Por un lado, una España que sigue intentando vivir, fiestas, fútbol, televisión, veranos, y por otro, una España que siente que la historia está respirándole en la nuca. Ese año ocurre algo que funciona como un ensayo general del caos. Franco cae enfermo de gravedad durante el verano, y por primera vez se activa de manera clara la idea de sustitución temporal. De pronto, la maquinaria del Estado se ve obligada a funcionar con el líder debilitado, y lo que parecía un tabú, imaginar el poder sin Franco, se convierte en una escena real, aunque sea por un momento. Aquí hay un twist psicológico muy potente. Durante décadas, el régimen había creado una narrativa de estabilidad basada en una figura casi inamovible, y ahora el país ve, aunque sea de reojo, que el mundo no se detiene cuando esa figura se apaga un poco. Eso produce algo parecido a un mareo, y también una sensación peligrosa. Entonces es posible, al mismo tiempo, la violencia política continúa en el aire como un cuchillo que no termina de guardarse. ETA no es solo un enemigo del Estado. Se convierte en un factor que reconfigura el miedo cotidiano, porque una dictadura sabe moverse en el terreno del control. Pero el control se desordena cuando el adversario no juega al mismo juego. Cada atentado, cada noticia de un ataque, le da al régimen una excusa para apretar, y le quita legitimidad ante quien, aún odiando la violencia, empieza a odiar también la represión sin salida, y es ahí donde la historia se vuelve más incómoda. Mucha gente queda atrapada en el medio, con una especie de náusea moral. No quieren bombas, no quieren tortura, no quieren ejecuciones, quieren vivir. Y el hecho de tener que elegir entre horrores distintos produce un tipo de fatiga que se pega a la piel. En 1975, esa fatiga se transforma en tensión pura. El régimen, sintiéndose acorralado por la idea del final, decide demostrar fuerza, y aquí la estabilidad muestra su cara más desagradable, esa que te provoca rechazo físico. La estabilidad como castigo ejemplar. Llegan los consejos de guerra, las sentencias, y finalmente las ejecuciones de septiembre de 1975. El país, y el mundo, mira con una mezcla de incredulidad y horror. No es solo la muerte, es la forma, es la frialdad administrativa, es el ruido del sello y la firma, es la escena de familias destrozadas por un papel, es la idea de que, en los últimos metros de su carrera, el régimen pisa el acelerador hacia lo más oscuro, y aquí está el giro que mucha gente no esperaba. Lejos de reforzar una autoridad tranquila, esa dureza final alimenta el aislamiento internacional y aumenta la sensación de que el sistema está actuando como un animal herido. Más peligroso precisamente porque se siente en peligro. El país empieza a oír un lenguaje distinto en la calle. Ya no solo chistes, ya no solo insinuaciones, empiezan a aparecer gestos de desafío más claros, y también, en el interior de ciertas instituciones, crece la incomodidad, porque incluso quienes han vivido dentro del régimen sienten que las manos se les manchan demasiado. Y cuando las manos se manchan, aparece algo nuevo. Gente que empieza a mirar la puerta de salida, mientras el interior hierve, en el exterior ocurre otro episodio que acelera el final y lo vuelve casi cinematográfico. El Sáhara Occidental. España, que aún administra el territorio, se ve presionada en un contexto internacional complejo, y entonces llega la Marcha Verde de Marruecos, en noviembre de 1975. Una movilización masiva de civiles cruzando hacia el territorio para presionar, para ocupar simbólicamente, para forzar una respuesta. Es una imagen de esas que parecen diseñadas para la televisión. Multitudes avanzando, banderas, un movimiento que no es exactamente un ejército, pero que funciona como un ariete político. Y España, con Franco agonizando, con el poder fracturado, con la tensión interna disparada, tiene que decidir con un pulso tembloroso. El resultado es una retirada y una entrega administrativa que se percibe, dentro y fuera, como el retrato perfecto de un Estado agotado, incapaz de sostener lo que sostiene, incapaz de retirarse sin heridas, incapaz de controlar el guión. Es otro twist.
El régimen que durante años había proyectado dureza imperial y control absoluto, muestra de pronto una debilidad estratégica enorme, y la gente lo siente, aunque no conozca todos los detalles. Lo siente como un olor en el aire, como esa certeza de que el poder ya no se mueve con paso firme, sino con respiración corta. Mientras tanto, dentro de España, la vida cotidiana sigue su extraño teatro. Hay personas que hacen cola para comprar, que van al trabajo, que preparan la cena, y al mismo tiempo escuchan noticias sobre atentados, sobre juicios, sobre crisis, sobre un líder enfermo. Es como vivir con una fiesta al lado y un funeral detrás de la pared, y en esa pared cada día aparecen más grietas, porque en los últimos meses de 1975 la salud de Franco ya no es un rumor. Es un desenlace acercándose con pasos visibles. Se habla de hospitalizaciones, de partes médicos, de apariciones cada vez más escasas. El régimen intenta mantener la imagen, pero la imagen ya no aguanta el foco. La cámara se vuelve cruel. Muestra temblores, muestra cansancio, muestra el cuerpo como recordatorio de que ningún sistema humano es inmune al tiempo. La tensión en el país no es solo política, es emocional. La gente no sabe qué sentir, porque el futuro no tiene una forma clara. Para algunos, el fin del dictador es una esperanza luminosa. Para otros, es miedo a lo desconocido. Para muchos, son ambas cosas a la vez. Esperanza y miedo peleándose en el mismo pecho, como dos animales. Y entonces sucede lo más extraño. La estabilidad se convierte en espera. La espera se mete en los bares, en las oficinas, en las casas. Se habla en voz baja. Se pregunta, ¿cómo lo ves? Como si se preguntara por el tiempo, pero en realidad se está preguntando por el destino. Cada conversación tiene un subtexto. ¿Qué viene ahora? Y ese subtexto, repetido millones de veces, empieza a construir algo que el régimen no puede detener. Una imaginación colectiva del cambio. En la televisión, la programación sigue, como si el país pudiera distraerse con entretenimiento, pero incluso el entretenimiento se vuelve raro, porque la gente lo mira con un ojo y con el otro está mirando la puerta, y aquí llega un momento de tensión pura, casi un plano sostenido en una película. Un pasillo de hospital, un equipo médico entrando y saliendo, un país entero pegado a la radio, unos dirigentes midiendo cada palabra, un heredero preparado como símbolo, unos opositores conteniendo el impulso y el miedo, una sociedad con el corazón acelerado. Franco está muriendo, y con él muere una forma de tiempo. La última ironía de la época es esta. El régimen intentó garantizar estabilidad construyendo un futuro cerrado, diseñado, controlado, pero al final lo que logra es otra cosa. Una sociedad entrenada para leer señales, para sospechar, para organizarse, para desear aire, como si, sin querer, hubiera fabricado el músculo que lo empujará hacia el cambio, y cuando llega el 20 de noviembre de 1975, cuando se anuncia oficialmente la muerte de Franco, la noticia cae como una campana en mitad de un valle. No es solo el final de un hombre, es el final de un guión, y el comienzo de otro que aún nadie sabe escribir sin mancharse. La gente llora en algunos lugares, en otros respira, en otros se queda quieta, como si el cuerpo no supiera qué hacer con el silencio nuevo. Las calles tienen un sonido distinto, como si hasta los pasos fueran más conscientes. Es un instante frágil, el segundo exacto en el que el pasado aún no se ha ido del todo y el futuro aún no ha llegado. Y esa fragilidad es peligrosa, porque ahora, por primera vez en décadas, la pregunta ya no es ¿cuándo cambiará esto? Ahora la pregunta es mucho más afilada, mucho más urgente. ¿Quién tomará el volante? ¿Y qué hará con el país a toda velocidad? La noticia cae, y durante unos segundos, el país entero parece quedarse sin respiración, como si alguien hubiera desenchufado un zumbido, que llevaba décadas sonando de fondo, pero el silencio no dura, nunca dura, porque cuando se apaga una voz tan larga no llega la calma, llega el eco. Las horas posteriores son un teatro de gestos milimétricos, las cámaras buscan rostros, los locutores miden cada sílaba, y la calle, esa calle que llevaba años aprendiendo a hablar con medias palabras, ahora no sabe si gritar, susurrar o simplemente caminar como si nada. El nuevo rey aparece en escena con una imagen que pretende ser continuidad, y a la vez promesa. La corona brilla como un objeto antiguo colocado sobre un país moderno a medias, y esa contradicción es la gasolina perfecta para la tensión, porque hay quien lo mira y piensa, ahí está la puerta, y hay quien lo mira y piensa, ahí está el candado.
En los despachos, la palabra clave ya no es orden, es control del cambio. Es como intentar domesticar un animal enorme sin que se note el látigo. La consigna es que todo sea tranquilo, que todo sea estable, que nadie se asuste. Pero el problema es que todo el mundo está asustado, incluso los que sonríen, incluso los que juran fidelidad, incluso los que hablan de normalidad, con esa voz demasiado firme que delata el temblor. El gobierno sigue, con Arias Navarro, como una fotografía que se niega a moverse. Muchos sienten que el país está mirando un reloj parado, esperando que de repente marque la hora, y esa espera se convierte en un deporte nacional. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tardarán? ¿Nos lo van a dejar hacer? ¿O nos lo van a quitar? La estabilidad, por primera vez, se siente como un pasillo estrecho con dos paredes. A un lado, el miedo a que todo siga igual, al otro, el miedo a que todo explote. Y lo que enciende la chispa no es un gran discurso, son escenas pequeñas, acumuladas, como gotas que golpean una chapa hasta que la chapa se dobla, un estudiante que vuelve a pegar un cartel, aunque se lo arranquen, un obrero que firma una hoja con el nombre verdadero, sin esconderse, una pareja que discute política en casa y luego baja la voz, por inercia, un periodista que aprende a insinuar con un adjetivo, como quien deja una llave escondida bajo la alfombra, una reunión clandestina que ya no se siente clandestina del todo, sino como una habitación que se está abriendo. La energía del país cambia de textura. En vez de resignación, hay nervio. En vez de a ver si, ay, vamos a... La gente empieza a tener prisa, y esa prisa es peligrosa, porque el sistema que queda en pie todavía tiene herramientas viejas. Policía, tribunales, una estructura, acostumbrada a mandar sin pedir permiso. El rey y su entorno entienden algo que suena simple, pero es dinamita. Si no se conduce el cambio conducirá a todos. El problema es que conducir implica girar el volante. Y el coche va lleno de pasajeros que no están de acuerdo ni en el destino ni en la velocidad. Por un lado están los que quieren reformas rápidas. Libertades, elecciones, amnistía, partidos, sindicatos. Por otro están los que no quieren reformas, sino continuidad con otro nombre, el famoso todo igual, pero con maquillaje. Y en medio hay millones de personas que solo quieren vivir mejor, sin sobresaltos, sin miedo, sin esa sensación de que cada frase puede tener consecuencias. Aquí se produce uno de los giros más extraños y casi irónicos de la época. La estabilidad se convierte en una mercancía que todos reclaman, pero cada uno la entiende distinto. Para unos, estabilidad significa que nadie dispare. Para otros, significa que no vuelva el pasado. Para otros, significa que no nos quiten lo que tenemos. Y para otros, significa que por fin podamos respirar sin pedir permiso. En ese caos de definiciones, el país entra en 1976 como quien entra en una habitación con las luces apagadas, tocando paredes, chocándose, con muebles, riéndose nervioso para que no se note el miedo. Y entonces llega uno de esos momentos que rompen la idea de transición suave, como si la rasgaran con una uña. Vitoria, marzo de 1976. Imagina la escena con los ojos de alguien que está dentro. Una iglesia. Bancos de madera. Gente reunida para hablar de trabajo, de derechos, de huelga, de dignidad. No están bailando, no están lanzando piedras, están sentados, están escuchando. Están intentando organizarse como se organiza una vida. Y de repente, fuera, pasos, órdenes, tensión, gas lacrimógeno, gritos, confusión. El aire dentro del templo se vuelve irrespirable, como si alguien hubiera echado fuego invisible. La gente intenta salir, tropieza, se empuja sin querer, tose, llora, se desespera. Y entonces disparos. Disparos de verdad, no metáforas. El tipo de sonido que no se olvida nunca. Seco, definitivo, animal. Es un golpe brutal, porque no parece historia antigua. Parece presente. Parece que el pasado tiene uñas y sabe arañar, y el país lo siente como un mensaje. El cambio no viene gratis. Al mismo tiempo, ese golpe funciona como una alarma política. Si la violencia del Estado sigue actuando con reflejos de dictadura, la estabilidad que todos desean se va a pudrir desde dentro. La presión sube, la calle se enfurece, la oposición se cohesiona y se fragmenta a la vez, como un vidrio que se rompe formando piezas que brillan pero cortan, y ahí aparece otro twist. Cada intento de frenar el cambio lo acelera. Cada porra, cada detención, cada funeral, cada herida, convierte la prudencia en rabia.
y la rabia es un motor imposible de apagar con discursos. La sensación en el aire es que el país está caminando sobre un suelo que cruje, y nadie sabe qué tabla se romperá primero. En ese clima, el gobierno de Arias Navarro se vuelve una figura incómoda, no porque no hable de reforma, pero habla como quien quiere reformar una puerta sin abrirla. Y la gente, fuera, ya está empujando con el hombro. El rey lo ve, los reformistas lo ven, incluso parte del propio sistema lo ve. Si no se cambia el piloto, el avión se estrella, y en julio de 1976 ocurre un movimiento que cambia el ritmo del relato. Arias Navarro dimite, y entra Adolfo Suárez. Para muchos el nombre suena a sorpresa, no es el héroe típico del imaginario antifranquista, no llega con una aureola épica, llega con un aspecto casi cotidiano, como si lo hubieran sacado de un despacho cualquiera, y precisamente ahí está el giro. El cambio, a veces, no entra como un león, entra como un técnico con cara de «yo me encargo». El país lo mira con sospecha y curiosidad. Algunos piensan «otro del sistema», otros piensan «si es del sistema, quizás pueda desmontarlo desde dentro». Y esa duda se vuelve una tensión narrativa perfecta. Nadie sabe si está viendo el inicio de una apertura real o el truco más sofisticado de continuidad. Suárez, sin embargo, empieza a mover piezas con una lógica que, para la época, es casi revolucionaria. Legalización gradual de asociaciones, políticas, pasos hacia libertades, conversaciones con distintos sectores, señales hacia una salida electoral. No es un salto al vacío, es una escalera construida a toda velocidad mientras la gente ya está subiendo por ella. Pero no te equivoques, esa escalera está llena de clavos. Dentro del aparato franquista hay un búnker de resistencia. Gente que no quiere ceder, gente que ve la democracia como una amenaza existencial. Y esa resistencia no es un debate educado, es presión, maniobras, rumores, golpes de mesa, advertencias veladas. Hay una expresión que se convierte en fantasma, ruido de sables, como si en algún lugar alguien estuviera rozando metal contra metal para recordar que el ejército existe, que el orden puede imponerse, y mientras en los altos niveles se juega al ajedrez, en la calle se juega al dominó con la vida. Huelgas, manifestaciones, asambleas. El país se organiza como si hubiera esperado toda la vida este minuto, y a la vez aparece una fatiga nueva. No puedes estar en tensión permanente sin romperte por dentro. La gente quiere cambios, sí, pero también quiere dormir, y esa mezcla de prisa y cansancio es explosiva. A esto se suma la violencia de grupos armados, atentados y respuestas represivas. Cada ataque vuelve a tensar la cuerda social, cada respuesta dura alimenta el resentimiento. Es un bucle sucio que hace que la estabilidad se sienta como una palabra irónica. La pides y no llega, la prometen y se mancha, la necesitas y se te escapa. En medio de este panorama empiezan a aparecer imágenes casi simbólicas, como escenas que resumen un país entero sin necesidad de explicación. Una plaza llena, gente con las manos en alto, cantando o gritando, y al fondo furgones, cascos, escudos, un bar donde se brindan con cerveza, y de repente, alguien baja la voz al pronunciar un nombre, por reflejo antiguo, una imprenta clandestina que trabaja de noche, como si imprimiera oxígeno, una madre que le dice al hijo, ten cuidado, con la misma frase con la que antes le decía, abrígate. Porque el peligro se volvió parte del clima. Un policía joven que duda un segundo, porque incluso dentro del uniforme empieza a haber grietas humanas. El país se mueve tan rápido que la memoria se queda atrás, y esa velocidad crea un fenómeno extraño. De pronto, la gente empieza a contar su vida en antes y después, sin saber exactamente dónde está la línea. En ese punto, Suárez apuesta por una jugada que, si sale mal, puede reventarlo todo. Una reforma legal que permita desmontar el régimen usando sus propias herramientas. Es como usar la llave del carcelero para abrir la celda, y luego pedirle al carcelero que firme el documento. La idea es tan audaz que provoca una reacción química. Esperanza en unos, terror en otros, sospecha en muchos, porque suena a truco, y al mismo tiempo suena a oportunidad real. La política se convierte en suspense, y el suspense tiene su escena central cuando se plantea la ley para la reforma política, el paso hacia elecciones libres y un sistema representativo. El plan es que el propio aparato franquista la apruebe para legalizar su propia transformación. Una dictadura votando el fin de su dictadura. Es casi un chiste.
Si no fuera porque te estás jugando el país entero, en los pasillos, los viejos procuradores sienten que el suelo les tiembla. Algunos lo viven como traición, otros como inevitabilidad, otros como salvación personal. Mejor salir andando que salir arrastrado. Y en la calle, la gente percibe la maniobra como se perciben las tormentas. No ves todavía el rayo, pero el pelo se te eriza. Se multiplican las conversaciones, los debates, las discusiones familiares. Hay quien quiere empujar más rápido. Hay quien pide calma. Hay quien no se fía de nadie. Aquí aparece otro twist delicioso y cruel. Durante años, la censura obligó a la sociedad a leer entre líneas. Y ahora, en la apertura, esa misma sociedad lee entre líneas. Todavía mejor. Nadie se traga un gesto sin preguntar qué hay detrás. El país se vuelve experto en detectar trampas, incluso cuando no las hay. Es un superpoder nacido de una herida, y por eso cada gesto del poder tiene doble lectura. Si liberan a unos presos, por justicia o por cálculo. Si permiten una reunión, por libertad o por estrategia. Si hablan de reconciliación, de verdad o para que no pidamos responsabilidades. La expectativa de cambio no es una fiesta limpia, es una fiesta con vasos rotos en el suelo. Aún así, algo se siente nuevo. La posibilidad, la palabra elecciones empieza a sonar menos como ciencia ficción y más como un calendario. La palabra partidos deja de ser solo rumor y empieza a ser conversación abierta en ciertos círculos. Los sindicatos se fortalecen, la gente, con miedo, empieza a mirar al futuro sin agachar la cabeza todo el tiempo. Pero la transición no es un camino recto, es un pasillo con puertas que se abren y se cierran de golpe. El año avanza con esa sensación de montaña rusa donde a ratos crees que todo va a salir bien. Y de repente el vagón cae y el estómago se te queda arriba. Y entonces llega diciembre de 1976, referéndum. La pregunta, en esencia, es si el país acepta ese puente legal hacia un sistema nuevo. La propaganda insiste, los discursos prometen, los críticos advierten, los escépticos dudan, y la gente vota con el peso de 40 años en los hombros. En muchos hogares, esa jornada tiene una electricidad íntima. No es solo ir a meter una papeleta, es entrar en un edificio público con la sensación de estar haciendo algo prohibido pero permitido. Como si el cuerpo no hubiera actualizado el sistema operativo, es mirar alrededor y ver vecinos que antes callaban ahora participando, es oír el ruido de la urna y sentir que ese sonido es distinto a cualquier otro. Un golpe de plástico que suena a puerta abriéndose. El resultado consolida la vía reformista, y ahí, por primera vez, la estabilidad deja de ser solo una promesa del poder y se convierte en un deseo colectivo con forma concreta, que el cambio sea real y que no haya un golpe que lo destruya. Pero justo cuando parece que el país empieza a ver el final del túnel, aparece la sombra inevitable. El túnel también tiene entradas laterales, y por una de esas entradas se cuelan el sabotaje, la violencia, el miedo, la provocación, porque hay quienes quieren descarrilar el proceso. Unos para volver atrás, otros para romperlo por la fuerza, otros simplemente porque viven del caos, y el gran suspense que queda colgando, como una nota sostenida, es este. Si el país ya ha votado abrir la puerta, ¿qué pasará cuando empiece a cruzarla de verdad? ¿Quién intentará cerrarla de golpe? ¿Quién intentará colarse? ¿Y quién se quedará en el umbral por miedo? La España de finales de 1976 tiene una sensación rarísima, casi física, como si el país estuviera de pie en una estación, con las maletas hechas, oyendo el tren acercarse, pero sin saber si ese tren trae un billete a la libertad o un choque frontal. Y en ese temblor exacto, en esa mezcla de alivio, ansiedad, esperanza y asco, por lo que todavía huele a viejo, se prepara la siguiente sacudida, porque lo más difícil no es decir vamos a cambiar, lo más difícil es cambiar, sin que el cambio te devore. Enero de 1977 llega como un vaso de agua fría en la cara. Te despierta, sí, pero también te deja temblando. El país acaba de botar una puerta entreabierta, y de repente descubre que abrirla no significa que el pasillo sea seguro, significa que al otro lado hay corrientes de aire, gente empujando desde distintos ángulos y sobre todo alguien intentando romper la cerradura a patadas. En Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en tantas ciudades donde la vida se acumula en aceras estrechas, la sensación es la misma. Estamos avanzando, pero cada paso suena demasiado fuerte, como si el suelo fuera de cristal.
Los periódicos hablan con más libertad que antes, pero todavía con ese tic de mirar por encima del hombro. En los bares, las conversaciones suben de volumen y bajan de golpe cuando entra un desconocido. En las casas, los padres descubren que los hijos ya no piden permiso para pensar, y ese descubrimiento es hermoso y aterrador. Hermoso porque es vida. Aterrador porque la vida, en este país, durante mucho tiempo tuvo precio. Hay una idea que empieza a circular como electricidad. Amnistía. La palabra se pronuncia con hambre. Para muchos, amnistía no es un concepto legal. Es una llave emocional, es recuperar a alguien, es borrar un miedo viejo, es dejar de visitar prisiones como quien visita un invierno infinito, es que un hombre vuelva a sentarse a la mesa sin que la silla parezca un fantasma. Pero la misma palabra tiene otra cara. Para algunos, amnistía suena a impunidad, a olvido obligatorio. A pasemos página cuando todavía hay sangre en las manos de la página anterior, y esa tensión moral se convierte en un hilo que atraviesa todo. ¿Cómo se construye estabilidad sin justicia total? ¿Cómo se construye justicia sin romper la estabilidad? En esa España que quiere caminar, cada respuesta parece tener un costo, y entonces, cuando el país cree que está entrando en una fase más luminosa, ocurre una escena que lo devuelve al suelo con violencia. Enero de 1977. Un despacho laboralista. Una noche. Una puerta. Gente trabajando, hablando, organizando. Son abogados vinculados al movimiento obrero. Personas que encarnan algo que están haciendo, el derecho a defenderse, el derecho a reclamar, el derecho a no agachar la cabeza, y de pronto el odio entra armado, el aire se corta, la historia se vuelve de carne. Disparos, pánico, silencio posterior, ese silencio espeso que parece que se pega a las paredes, la ciudad despierta con un dolor que no es abstracto. Tiene nombres, tiene cuerpos, tiene funerales. Y aquí aparece uno de los momentos más decisivos y al mismo tiempo más frágiles de todo el proceso. La reacción. Podría haber sido un estallido, podría haber sido una chispa que prendiera un incendio nacional, podría haber sido el tipo de episodio que un búnker habría usado como excusa para cerrar la puerta de golpe. ¿Veis? No se puede, hay caos, hay peligro, volvemos al orden de antes. Pero sucede algo que cambia el tono del país. Una disciplina colectiva, una contención masiva, una forma de decir, sin decirlo, no nos van a empujar a la trampa. El dolor no desaparece, ni se vuelve bonito, pero no se transforma en el caos que algunos desean. La multitud camina con rabia y con silencio, como si el silencio fuera un mensaje más fuerte que cualquier grito. En esa contención hay un giro que muchos no esperaban. La sociedad demuestra que puede sostener una emoción enorme sin romperse del todo. No es paz, es un músculo nuevo, y ese músculo empuja la historia hacia adelante, porque el objetivo ahora es claro, elecciones. Un país que no votaba libremente tiene de repente una fecha en el horizonte como un faro, y cuando una sociedad tiene un faro, empieza a moverse incluso con tormenta, pero antes de llegar a ese faro, hay una pieza que parece imposible de encajar: la legalización del Partido Comunista. Para una parte de España, la palabra comunista es el fantasma central con el que se justificaron décadas de represión. Para otra parte, es una fuerza real, con raíces, con organización, con presos, con clandestinidad, con historia. Legalizarlo es una bomba política. No legalizarlo es una bomba aún mayor, porque significaría que la democracia nace mutilada, y entonces llega otro twist, una jugada de alto riesgo que suena a guión de thriller. La legalización se produce en Semana Santa, Pietro di Nasi, 1977, cuando el país está medio distraído, cuando las calles huelen a incienso y a vacaciones, cuando el ruido baja, y precisamente, por eso el golpe de realidad se siente más fuerte. Para muchos es un escándalo, para otros es un alivio. Para casi todos es una señal definitiva. Esto va en serio. Ya no es solo abrir un poco, es mover un pilar del edificio. En los cuarteles, en los círculos más duros, la tensión sube como mercurio. El famoso ruido de sables deja de ser metáfora y se vuelve clima. Miradas, rumores, advertencias, esa sensación de que hay gente que preferiría romper la mesa antes que sentarse a negociar. Y aún así, el proceso continúa, porque el país se ha metido en una cinta transportadora. Cada paso hace más difícil volver atrás sin caer. La primavera se llena de carteles, de mítines, de nombres que vuelven a la luz como si salieran de debajo de piedras. Socialistas,
Comunistas, liberales, conservadores reconfigurados, regionalistas, nuevas siglas, viejas banderas con pintura fresca. España aprende de golpe algo que no se aprende en una semana. Que la política, cuando es plural, es ruidosa, es desordenada, es emocional, es humana, y por eso mismo es agotadora. Hay familias que discuten en la cena con una intensidad que antes solo se reservaba al fútbol. Hay amigos que descubren que no piensan igual y se miran raro. Hay vecinos que dejan de saludarse por un cartel en una ventana, y al mismo tiempo hay una alegría extraña en el aire. La alegría de poder discrepar sin mirar automáticamente a la puerta. Llega junio de 1977 y el país vota en las primeras elecciones generales democráticas en décadas, y ese día tiene una textura especial, casi física. No es una fiesta total, porque aún hay miedo, pero tampoco es una jornada cualquiera. Es como si millones de manos hicieran el mismo gesto y, al hacerlo, comprobaran que el mundo no se derrumba. El voto suena pequeño, un sobre, una urna, pero por dentro es un trueno, porque lo que se mete en esa urna no es solo papel. Es la idea de que el poder, por fin, puede cambiar de manos sin sangre. Los resultados construyen un mapa nuevo, un centro reformista fuerte, una izquierda significativa, una derecha reorganizándose, un país plural con tensiones territoriales, con heridas abiertas, con esperanzas enormes. No es un final feliz, es un inicio complicado, y ahí, justo ahí, aparece el gran enemigo silencioso de todo esto. La economía. La crisis aprieta, la inflación muerde, el desempleo duele, el progreso fácil de los 60 ya no es un río limpio, ahora es un cauce lleno de piedras, y el peligro es evidente. Si la gente asocia democracia con caos económico, el entusiasmo se pudre. Si la gente asocia libertad con nevera vacía, la libertad pierde fuerza en el estómago. Entonces sucede algo que, desde fuera, podría sonar aburrido, pero que en realidad es uno de los actos más dramáticos del periodo. Pactar. Pactar significa tragarse orgullo, significa soportar críticas, significa aceptar que nadie tendrá el 100%, significa que, para no romper el país, hay que construir un suelo común, y construir un suelo común en un país que viene de una dictadura es como intentar hacer cemento con las manos desnudas. Quema, cansa, deja heridas, surgen los pactos de la Moncloa, un acuerdo amplio para estabilizar la economía y dar marco político al proceso, y aquí hay otro twist emocional. La estabilidad, por fin, deja de ser un eslogan del poder y se convierte en una tarea colectiva. Ya no es ellos nos dan estabilidad, es si no hacemos esto juntos nos caemos todos. Pero ese juntos no es un abrazo de película, es un apretón de manos con dedos tensos. Mientras se negocia, la violencia no desaparece. ETA sigue matando, hay terrorismo de ultraderecha, hay policías y guardias civiles que también mueren, hay funerales que se convierten en rituales de rabia, hay miedo real, cotidiano, el tipo de miedo que te hace mirar debajo del coche, que te hace cambiar de ruta, que te hace desconfiar de una bolsa abandonada en el metro, y ese miedo amenaza con devorar la paciencia social, porque la democracia, al nacer, es frágil, y la fragilidad atrae a quienes quieren aplastarla para demostrar que teníamos razón. Por eso, cada semana parece una prueba. Una semana, el país celebra un avance legal, la siguiente, llora un atentado. Una semana, se aprueba una medida económica, la siguiente, hay huelgas y tensión. Una semana, la calle se llena de esperanza. La siguiente, alguien intenta encender el odio, y aún así, el proceso camina. Y ese caminar se vuelve, sin querer, heroico en su normalidad, no porque sea bonito, porque es persistente. En 1978 llega la tarea más peligrosa de todas. Escribir las reglas del juego, poner por escrito qué es España, cómo se gobierna, qué derechos se garantizan, cómo se reparte el poder, qué significa ser ciudadano. Una constitución no es solo un texto, es un pacto emocional entre gente que no se fía del todo. Es decir, no confío en ti, pero confío en este papel y en que ambos nos obliguemos a respetarlo. Es una forma de transformar el miedo en institución. Las discusiones son intensas, hay temas que cortan como vidrio. El papel de la monarquía, el modelo territorial, la relación iglesia-estado, el ejército, las libertades, la memoria del pasado. España no solo está negociando el futuro, está discutiendo el significado del pasado sin pronunciarlo demasiado fuerte, como si temiera despertarlo. Y aquí aparece un detalle humano que lo explica todo.
Muchas personas que habían vivido décadas evitando hablar de política ahora se ven obligadas a tener opinión, y eso es agotador, pero también liberador. Es como descubrir un músculo dormido. Al principio duele, luego te hace más fuerte. El texto constitucional toma forma, y el país se prepara para un referéndum. Otra vez urnas, otra vez papeletas, otra vez esa sensación rara de normalidad nueva. La normalidad de decidir, diciembre de 1978, referéndum constitucional. La gente vota con una mezcla de esperanza y cansancio. No todos se sienten representados, no todos confían, no todos perdonan, pero muchos entienden algo esencial. Sin reglas comunes, la historia vuelve a morder. Se aprueba la Constitución y con ella llega un tipo de estabilidad distinto. No el silencio impuesto, sino un marco para discutir sin que todo se rompa. Y entonces, en ese instante, el país siente una emoción contradictoria que define perfectamente los últimos años que venimos contando. Alivio y vértigo. Alivio, porque el suelo parece más firme. Vértigo, porque el futuro ya no está escrito por un solo hombre ni por un solo despacho. Ahora el futuro es un campo abierto, y un campo abierto da miedo, porque no tiene paredes, pero también da ganas de correr. Sin embargo, incluso en este punto, la historia se permite un último guiño oscuro, una sombra que no se marcha del todo. Lo que se construye en papel no borra de golpe las costumbres del miedo, no borra las heridas, no borra los silencios aprendidos, no borra el asco de recordar cómo funcionaba la violencia con sello, no borra la tentación de los extremos. La estabilidad democrática no llega como un sol que seca todo, llega como una lámpara que ilumina despacio y revela lo que hay en el suelo. Cristales, polvo, manchas y también herramientas. Y esa es la imagen final que te propongo para entender de verdad la sensación de aquellos años. España no estaba saliendo de una noche hacia un mediodía perfecto, estaba saliendo hacia un amanecer frío, con ojeras, con resaca moral, con miedo todavía pegado a la ropa, pero con la primera luz real en décadas, una luz que no te promete que todo será fácil, una luz que no te limpia automáticamente las manos, una luz que te obliga a mirar lo que hay y a decidir qué haces con ello, porque la gran ironía y el gran triunfo es que al final la estabilidad dejó de ser un eslogan y se convirtió en una responsabilidad compartida, una construcción diaria, imperfecta, discutida, a veces sucia, a veces luminosa, pero tuya. Y si algo queda claro al mirar ese final de época, es esto. Lo que parecía un régimen de piedra terminó siendo un edificio sostenido por costumbre, y cuando la costumbre se rompió, lo que quedó fue una sociedad que, a pesar del miedo, decidió no volver a encerrarse. No fue una historia limpia, no fue una historia sin monstruos, pero fue una historia donde, por primera vez en mucho tiempo, el futuro dejó de estar escrito con tinta de despacho, y empezó a escribirse con manos temblorosas, sí, pero manos humanas,